Nos encontramos aquí con una persona que nos va a narrar su experiencia de su contacto extraterrestre. Ella me ha pedido, quiere ser anónima y no diremos, vamos a determinar como la señora Azul, nada más, y nos va a empezar a narrar. Mi querida amiga, muchas gracias por invitarnos a tu casa y permitirnos esta entrevista para La Otra Realidad. Coméntanos cuál ha sido tu historia desde el principio. Sí, muy buenas tardes. Aproximadamente, más o menos a mediados de octubre del año 2012, empecé a tener algunas experiencias con el tema OVNI. En el 2012 inició todo. Yo iba en el auto por el bulevar cuando diviso en el cielo una esfera blanca que se va moviendo entre las nubes. No parecía en realidad un globo, no parecía vaya algo pues que se le pudiera encontrar alguna explicación. Ya pasando ese suceso, pues a mí me sorprendió, lo comento entre mis allegados, y quedó ahí la situación, o sea, como una simple plática, pero realmente pues a mí sí me entró bastante curiosidad. No me quise quedar con la duda de qué era realmente lo que yo había visto. Esto empezó en el año 2012. 2012, así es. 2012. ¿Y a quién se lo comentaste? Le comenté a mi esposo, le comenté a varios miembros de mi familia, entre ellas mi mamá, y pues sí me escucharon, pero obviamente pues como es algo que no es muy común. No te creyeron. Pues sí se puede decir que no, pues puede ser, ¿no? Que a lo mejor porque pues no les ha tocado a ellos ver algo así. Claro. Muy bien. ¿Y luego qué sucedió? ¿Qué fue lo que viste? Bueno, lo que vi fue una esfera blanca. Iba entre las nubes. ¿Qué tan lejos está? ¿Qué tan lejos estaba la esfera esa que viste? Sí estaba muy en lo alto. Estaba, se puede decir, entre las nubes. No estaba tan a baja altura, estaba más o menos a una altura considerable, pero sí se veía bastante visible. La viste muy retirada, muy lejos, pues estaba en el cielo, ¿no? Bueno, no estaba ni tan retirada ni estaba ni tan cerca, estaba a una altura media, suficiente para lograrse apreciar. ¿Y qué tamaño calculas tú que tenía esa esfera para poderla ver desde la Tierra hacia el cielo? ¿Qué tendría una altura de qué? ¿De un edificio más o menos? ¿Verdad? No, era una esfera más o menos de aproximadamente algo... O sea, tendría que 70 centímetros. Más o menos o más. Okay. Para lograrse ver donde yo estaba, pues sí era algo más o menos así. ¿Era blanca, translúcida o opaca? Era blanca. ¿Y brillaba mucho? ¿O no? Más o menos sí era. ¿Y qué pensaste tú que era eso? Pues al principio, para cualquier otra persona si hubiera visto lo que yo vi, a lo mejor hubiera pensado que eran globos o que era cualquier otra cosa, ¿no? Pero aquí lo importante es que esta esfera hacía movimientos inteligentes, se ponía detrás de las nubes, se bajaba, se movía, aumentaba la velocidad, se detenía abruptamente, bajaba, subía, entonces tenía movimiento. Entonces a lo mejor un globo pues simplemente pues se va, se revienta claro. Pero en este caso no, o sea, tenía movimientos, ¿No tuviste ningún testigo en ese día? Pues yo iba en el carro, yo iba sola. Ahora, como yo la vi, la pudo ver en ese momento a lo mejor cualquier otra gente, más no sé. Pero ese era el principio de una serie de contactos. Claro. ¿Qué pasó después? Después... ¿Qué diferencia hubo entre uno y el otro? Esto fue en el año 2012. ¿Cuándo vuelve a sucederte algo? Posteriormente, inmediatamente a las semanas. Ah, una semana. A las semanas, ajá. Ya me habías mencionado que le habías contado a tu esposo. A mi esposo. Y te dijo, bueno, pues está bien, pero hasta ahí, ¿no? Y luego tú dijiste, bueno, ojalá me pase algo que pueda ver mi esposo. ¿Y qué sucede?
De la ventana de la habitación en la noche, él me habla. Yo ya le había contado ¿De aquí de tu casa? De mi casa. Ah, caray. Yo le había comentado a él pues todo lo que yo había visto. Entonces, pues siempre era entendible que tenía cierta escepticismo, o sea, no creía a lo mejor muy bien. Entonces, cuando él me indica lo que está viendo del balcón de mi casa, vemos estas 3 esferas formando un triángulo. Una arriba, 2 abajo y una cuarta encendiéndose abajo. ¿Eran también de color blanco? Eran rojas. Eran naranjas. Naranjas rojizas. Rojizas. Ajá. ¿Como con una flama amarilla en medio o no? Pues yo las vi rojizas, las vi muy naranja intenso. Ajá. Naranja intenso. Ajá, formando esa alineación. ¿Qué tamaño tendrían estas? ¿Y a qué distancia estabas? Aproximadamente no sabría decirle. Como de una cuadra. Decir aquí físicamente dónde más o menos, para que me entendiera, pero a lo mejor aquí ya no lo sé explicar más o menos. Claro. Más o menos de dónde está mi casa, hacia los cerros, al final del Bachoco. Estamos hablando de que unos 20, 30 metros, más o menos. No, más. 50 metros de diferencia, ¿no? O 100 metros. No sabría explicarle. Está bien. O sea, yo podría decir ubicaciones, pero no me gustaría decir ubicaciones aquí. Claro, no. Bueno, y luego, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Tu esposo las vio? ¿Qué reacción tuvo tu esposo? Mira, de sorpresa, o no, te dijo, mira, esto es lo que has visto. Pues se quedó mirando, se quedó un poco sorprendido. Me preguntó, ¿esto es lo que tú estás viendo? Pues así es como lo que estoy viendo, pero en blanco, en esferas blancas, como la que vi cuando le platiqué. Y en esta ocasión, pues eran rojizas las esferas. Después de esa experiencia, vamos hacia esa zona donde nosotros la vimos. Entonces, empezamos a tener varios encuentros con este tipo de esferas. A baja altura, sobre carretera prácticamente, a pocos metros de la carretera, en muy repetidas ocasiones íbamos, y cada vez que íbamos... ¿Qué carretera era? ¿La de Quino o hacia Guaymas? ¿O qué carretera? No, hacia Nogales. Hacia Nogales. Sí, antes de llegar a la carretera Nogales, es por el Morelos, más o menos a la mitad de la... Casi llegando a la 4 Carriles. Sí. Ajá. No, mucho antes de llegar. Sí, por todos los Morelos. Sí. En una ocasión llevamos a unos, puedo decir, a unos conocidos de nosotros que les comentamos esta situación. Entonces, cuando los ubicamos, para esto digo que más o menos las experiencias más o menos eran después de las 10 de la noche. Antes, por lo regular, siempre después, 9:30, 10:30 de la noche, por lo regular las veíamos ahí. Llevamos a estas personas que querían ver. Al principio pasaron algunos minutos, no vimos nada. Cuando de un lado de la carretera hacia otro pasa una flama haciendo forma circular, como si fuera una luz alargada, pasa y lo mismo... ¿Como una víbora? Como si fuera algo que va flotando, pero va cruzando de una punta del monte, de este monte a este monte, cruza así y se alarga la estela de luz. Y se vuelve a juntar y se brinca para el otro extremo. Como una ola, como una onda. Como una ola que pasó rápido. Ajá. Entonces, nosotros volteamos hacia atrás cuando vimos eso. Cuando volteo hacia atrás, en uno de los cerros del Bachoco, yo les puedo indicar dónde, vi una esfera gigante donde lo que es la punta del cerro, que es enorme, abarcaba la media cabeza circular, esférica, luminosa, blanca, gigante, así, como si fuera una luna gigante atrás del cerro. Duró 2 segundos y se escondió abruptamente hacia atrás del cerro, mirándonos, observándonos, como si nos estuviera observando. Pero era gigante. Gigante. Como una luna impresionantemente grande. Impresionantemente grande. Ya. ¿Eso en qué cerro fue? Exactamente de aquí de Hermosillo.
En uno de los cerros aquí del Bachoco, yo les puedo indicar más tarde si gustan ir, Ok. o decir dónde fue. No, nos tienes que llevar, pero Sí. lo importante es que tú nos lleves porque tú eres la contactada. Para ver si podemos filmar y tomar algunas escenas de esto, Sí. ¿no? Bueno. Antes de esta situación de ver esta esfera grande y de que esos proveedores vieran esta entidad, se puede decir, porque era una entidad, no era una simple esfera de luz que de repente a lo mejor podríamos pensar, bueno, es algún gas de la Tierra, es algún fenómeno del ambiente. ¿Ellos eran amigos tuyos? Son proveedores, venían de fuera de la ciudad, Ya. venían de visita a Hermosillo y entre la plática salió el tema y ellos estuvieron de acuerdo con acompañarnos para ver si, o sea, ver la posibilidad si ellos también podían ver. Entonces, vaya que si no vimos esta entidad gigante, enorme. Entonces, antes de esta situación, de esa experiencia con estos proveedores, días antes mi mamá me habla por teléfono, yo ya le había platicado todo lo que yo estaba viendo. Entonces, de hecho, ella en algunas de las ocasiones me acompañó a ver este tipo de entidades. Entonces, antes de esta experiencia con los proveedores, ella me habla y me dice, por mi nombre me dice, ni sabes lo que acabo de ver. Aquí vive en la colonia de enseguida, no voy a decir colonia. Y me dice, ¿sabes? Estaba haciendo ejercicio y atrás de un cerro voy viendo una luz grandísima, pero la veo como si fuera una persona, una cabeza blanca y se esconde rápidamente hacia atrás del cerro. Pero este era otro cerro. Entonces, ella anteriormente la vio. Entonces, cuando fuimos allá... ¿Pero fue tu mamá? Fue mi mamá. ¿Qué cerro era ese? ¿Dónde está la antena? Enseguida le puedo decir qué cerro es exactamente. La joya. No. Okay. Entonces, posteriormente, ya con estos proveedores, a mí me tocó verla, pero en otro cerro acá del Bachoco al final. ¿Qué dijeron los proveedores? No, si era cierto. Pues uno de ellos la vio, el otro no logró captarla, pero cuando volteamos, yo y uno de ellos logramos mirarla. Obviamente, ahí fue cuando yo sentí por primera vez mucha adrenalina. Me sorprendí bastante, inclusive casi puedo asegurarles que hasta me asustó la situación, estar más o menos casi a las 11 de la noche en medio de la carretera, porque es como haber vivido casi siempre engañada de lo que realmente pues es todo nuestro entorno. Es cuando uno descubre, caray. Existen. O sea, a lo mejor estas esferas en el monte, a lo mejor esa esfera que vi en las lunas, en las nubes, o otras cosas que vi, a lo mejor todavía en mi subconsciente pensaba, puede tener una explicación, pero esto es como que ya le quita a uno la careta y dice, entendí ya lo que realmente me estaba pasando. Me entró una adrenalina, me empezaron a sudar las manos, me empecé a sentir mal. Nos subimos inmediatamente al carro. Arranqué el carro rápido, me vine y estuve por un tiempo sin ir a ese lugar. La verdad a mí sí me sugestionó, me asustó la situación. Fue demasiado real. Fue muy sorprendente porque era como que, mírame, vinieron a verme, aquí estoy, bueno, venme, y se esconde. Pero era gigante, era una esfera gigante, blanca, así semitraslúcida, pero grandísima. Dejo de ir más o menos unas 2 semanas y media. Entonces, en una de las ocasiones yo venía llegando a mi casa, pero en el camino yo venía pensando en esa situación, venía pensando en que, o bromeando entre mí misma, ya me han de estar extrañando, no he ido, etcétera, pero yo venía escuchando música y yo venía internamente pues pensando en ese caso, ¿no? ¿Cuál fue la diferencia de tiempos? Más o menos sería 2 semanas, es que íbamos casi todos los días. Y ahora ya después dejas de ir. Me sugestioné, sí, claro, dejé de ir. Por temor, y Ajá. luego a las 2 semanas vuelves a ir. No vuelvo a ir, No. Llego aquí a mi casa y antes de llegar a mi casa, casi a mitad de mi casa por fuera, en la casa acá del vecino, la casa amarilla, arriba justo, estaba de frente al carro cuando voy llegando.
estaba suspendida a no muy alta altura una esfera naranja de este tamaño aquí afuera de mi casa. ¿Qué probabilidades había? Aquí afuera de mi casa. Como diciendo, no has venido a vernos, aquí estamos. Vamos a visitarte. O sea, ya sabes dónde estás. Sí. Cuando llego, me pongo en medio de la calle, ni apago nomás lo hago así, ni apagué las luces, ni nada, me bajo con mi celular, tengo grabación. Perfecto. Bajo del carro, me acerco hacia esta entidad que todavía pues obviamente está a una altura considerable, no muy alta, pero de donde yo estaba, pues la veía pues perfectamente y me veía perfectamente. Entonces yo empiezo a darle muestras de gusto, le empiezo a decir que estaba muy contenta, que no lo podía creer, que qué bonita estaba, le empiezo a decir cosas agradables y yo emocionadísima porque pues yo ya no fui hasta allá a verlas, aquí afuera de mi casa, pues se puso. No hubo ninguna respuesta a Sí esos... hubo respuesta. Ajá. Claro. Cuando yo empiezo a hablarle, este tipo de entidad empieza a vibrar, a emitir vibración, a botar, y el color naranja se vuelve un naranja intenso y no deja de botar, y ese naranja intenso se vuelve un rojo, y ese rojo se vuelve un rojo naranja intenso y no deja de botar, de vibración, vibración. ¿Algún sonido? No había ningún sonido, no había un... Y yo seguía hablando, y cambiaba de color y empezaba a vibrar, a botar, cuando como que me estaba respondiendo por medio del cambio de colores, por medio de la vibración. Entonces, ¿qué es lo que hace? Vibrando, dejó de vibrar, se expandió hacia los lados, para arriba y para los lados al mismo tiempo, y dejó de ser un círculo a ser una masa gigante, rojo intenso. ¿Cuadrada, rectangular o amorfa? Amorfa. No tenía. Grande, no tenía. Entonces yo, agarro nuevamente el celular para hablar a mi esposo, sale inmediatamente aquí está afuera. Y tuvo una reacción, le hablé, hubo como que porque justo le hablo porque estaba suspendida sin hacer ninguna reacción. Todo pasó cuando yo ya le empiezo a hablar, empieza a tener como un lenguaje o una reacción o un impulso hacia lo que yo le estoy diciendo, porque obviamente pues le estaba diciendo pues cosas positivas, yo estaba eufórica en ese momento. No era blanca la esfera, desde un principio era naranja rojizo, y se fue intensificando, sí. Y perdió esa masa circular esférica como si fuera un plasma a volverse una masa gigante de luz rojiza gigante. Le hablo, vuelta, se va. Cuando le hablaste a tu esposo. Le hablé. Cuando marcaste tu celular. Cuando marqué, le hablo que salga ya. No sé qué iba a pasar, no sé qué realmente, qué es lo que habrá tratado de decir. Digo, como yo lo vi, alguna vecina de aquí de la colonia lo pudo haber visto también porque estuvo muy presente. No fue alucinación, tomé un video. Pero no hay nadie testigos que haya visto algo. Nadie. Bueno, lo que pasa es que esto es una unidad privada, ahorita que llegamos no había más que carros estacionados, no había gente caminando. Sí, no, aparte era más o menos también casi las 11 de la noche. Yo venía del salón de belleza y se quedaron esa tarde arreglándome el cabello. Entonces ya venía yo tarde acá a la casa, fue cuando vi eso. A ver, mi querida amiga Azul, que es el nombre que te hemos puesto, ¿hubo alguna comunicación telepática que recibieras algún mensaje de espectro anómalo o amorfo, algo que llegara y te dijera en tu mente o tu corazón? En ese momento no. Okay. En ese momento no. Posteriormente tuve otras experiencias de flashes en el cielo, sobre mi carro, con mis hijos dentro del carro. Tuve experiencia de repente de estar en el jardín de mi casa, en la alberca, y de repente ver aviones que van pasando hacia arriba y ver ahí sí entidades como en forma de huevo blanco alargado en pleno 6 de la tarde
pasando en sentido contrario, justo casi rozando abajo del avión. Lo que son los flashes también me tocó en un paseo que hicimos en Arizona, en un paseo... Ahora que fuiste a Sedona. No, fue ya hace pues años, más o menos fue a principios del 2013, más o menos por ahí en marzo, abril. Veníamos de Mount Lemmon, en un paseo de Tucson, Arizona. Entonces, en una ocasión, veníamos ya terminando el paseo, entrando a Tucson. Cuando vamos en el carro y todavía no entrábamos realmente a la ciudad, era como desierto, o sea, no se veían casas todavía. Entonces, a un costado del carro pasó una mancha blanca a muy baja altura, a un costado del carro, pero era alargada, luminosa y destellante. Como si fuera una nube, yo le describo como si fuera una nube, alargada, luminosa, a un costado del carro. Nos rebasa porque iba recio, nos rebasa como si fuera también un carro, ¿no? Y más adelante, en mis ojos se difumina, se hace nada. Pero esa sí nos tocó verla muy cerca, era muy destellante, como destellos, muy bonita, energía pura. Sí. Era como energía pura, era una nube como energía pura y pasó, pero luego era alargada y una forma de nada, sino como si fuera una nube alargada y pasó. En otra de las ocasiones también en Mount Lemmon, pero arriba también casi bajando, pero todavía estamos en Mount Lemmon, nos tocó ver en un lapso de segundos en lo que es pues se puede decir como el acantilado, una nave, ahí sí no fue esfera, no fue esferas cilíndricas, ni luminosas, ni energía, fue un platillo plateado como los que mencionan en tantas partes, pero realmente así son, ¿no? Son como naves. Era redonda, metálica. Metálica, era como un plato. ¿Tenía ventanas? No. ¿Tenía luces? No tenía. ¿Alguna cúpula en la parte superior o inferior? Arriba. Sí. 1, 2, como si estuviera yo viendo un holograma suspendido en lo alto. Y desaparece. Se desaparece. Se desaparece. Aquel objeto que se veía sólido. Como un holograma. Yo lo describo como si fuera un holograma. Lo que vimos aquí arriba de la casa, a un lado del avión, ese no era tanto una esfera de energía, no se veía como las que había visto anteriormente. Se veía como un huevo blanco, pero como si fuera sólido. Sí. Pero blanco, un huevo. No era dron, no tenía alas, pasó muy por debajo del avión, pero en sentido contrario, y entre los cerros se perdió completamente. Muy bien, pues qué interesante y qué importante es este testimonio que nos estás dando. Pero ha habido todavía cosas más importantes, ¿no? Tuvimos una experiencia, todo esto fueron experiencias físicas que yo vi, pero a partir de que yo empecé a tener pues ahora sí, todos estos acontecimientos, fueron, ¿cómo les podría decir? Creciendo. A perturbar en mis sueños en un montón de situaciones. Ah, qué importante es eso. Mucho. En tus sueños tú soñabas esas luces, Constantemente, y no nomás esas luces, soñaba entidades. ¿Qué tipo de entidades soñabas? En una ocasión soñé que estaba en un pueblo a un costado del volcán Popocatépetl, empedrado. Yo no conozco, sinceramente, yo nada más por televisión. Cuando empiezan a caer gotas muy grandes, calientes, hirviendo, entonces empiezan a salir
cientos y cientos de esferas de energía, luces esféricas. ¿Del volcán directamente? No. ¿Del cerro? Se empiezan a atravesar, no del cerro, empiezan a atravesarse. Y ahí sí me comunican a mí que me resguarde y que el volcán Popocatépetl iba a hacer erupción, pero cuando hiciera erupción iba a ser tan catastrófico que hasta la Baja California se iba a ver afectada. Cuando el volcán Popocatépetl realmente vaya a hacer erupción en serio, va a haber una afectación. De cierta manera, como que lo que me estaban diciendo es que el mismo volcán va a ocasionar por debajo de la tierra, hay yo creo que placas o hay algún movimiento que puede desatar toda como pues, la falla de San Andrés, una catastrofidad. En pocas palabras, que no va a ser nada más lo que vaya a ser el volcán, lo catastrófico en sí, la erupción, sino lo que esa erupción va a ocasionar, que la Baja California se iba a ver afectada. ¿Así te lo dijeron ellos? Así me lo dijeron. Que la Baja California iba a ser afectada. Ajá. ¿No te dijeron que por la falla de San Andrés o Yellowstone iba a explotar o iba a haber algún... también la mujer dormida está a un ladito del Popocatépetl? ¿No te comentaron nada de eso? No. Me dijeron que el volcán Popocatépetl, cuando vaya a hacer erupción, iba a ser tan grande el impacto que hasta la Baja California se iba a ver afectada. Yeah. Entonces, cuando vaya a pasar, por lo que yo entendí, algo en Baja California, cuando vaya a pasar lo fuerte, cuando vaya a pasar, cualquier día, puede pasar muchísimos años, o cuando vaya a pasar, se supone que el volcán Popocatépetl está ligado, como que va a ser una cosa y la otra. Yeah. Algo así, fue lo que yo entendí. En otra de las ocasiones también sueño que voy caminando en la noche por el mismo bulevar cuando está una nave con las puertas abiertas que me invita a subir. Que yo obviamente, si eso me pasa físicamente, que me invita una nave a subir, pues no iba a tener el coraje para hacerlo, me iba a sorprender. Pero en este caso, en el sueño, pasa. Entonces yo subo, sin ver a nadie, yo subo a la nave arriba, con mucha confianza, cuando veo una entidad, a un ser muy alto, con la cara alargada hacia arriba, sin cabello, y con el cráneo muy hacia arriba. Y el cráneo como semipicudo. Como los egipcios, como representan, como han encontrado los cráneos de los egipcios, que son tipo alargados. Pero no hacia atrás, hacia arriba, hacia arriba, con una frente y sin cabello, nada. Pelones. Eran benévolos, sí. Entonces... ¿Cómo sabes tú que eran benévolos? Porque desde un principio sentí seguridad, no sentí y amor, miedo. cariño, tranquilidad. Paz. Era un ser muy alto. ¿Sus ojos cómo eran? Grandes, pero... Cara alargada. Pero no, eran ojos negros alargados, tipo como los grises, o eran redondos eran redondos, de hecho eran muy parecidos a nosotros, muy parecidos a nosotros. Entonces tenían una configuración humanoide. Sí. Pero con la cabeza muy larga. Hacia arriba y sin cabello, muy largo. ¿Y su altura? Yo creo 2,50 metros más o menos, eran muy altos. ¿Y qué fue lo que te dijeron? ¿Cómo venían no vestidos? No hablaban, todo era con la pura mirada. Me pongo enfrente y este ser hace como una inclinación, así como los orientales. Ajá. De hecho, es una como reverencia. que tenían una cultura muy apegada como a la cultura oriental. Ajá. Entonces, parado, se inclina levemente, me inclino también y me hace así, que pase. Adentro de la nave era una ciudad. ¿Qué color era? Más o menos como nosotros también, muy similar, como un humano casi. ¿Y su vestimenta? Pero la cara muy alargada. Era como tipo metálica, era azul, fuerte, pegada. Y tenía capa. Pero era muy alto y la cara muy alargada. Pues siempre diadema. Pero sin cabello. Entonces entro y adentro de la nave era como una ciudad y había muchos niños como él, vestidos como él, con las mismas características. Y ahí lo que me dijeron brevemente, pero nunca hablando, siempre
Telepáticamente. como por el pensamiento, que nosotros teníamos tecnología, que ellos tenían tecnología que nosotros no teníamos y que nosotros teníamos ciertas cosas que ellos tampoco que no tenían. Pero los niños jugaban igual que los niños aquí, pero era esa su manera de vivir. Una ciudad dentro de una nave. Era una ciudad dentro de una nave. Y eran todos iguales, completamente como cuidando todo el prototipo de su vestimenta, de todo como eran ellos. En otra ocasión, aparte de esferas también, en varias ocasiones me tocó soñar con esferas, me tocó soñar en una cabina, que estaba en una cabina con otras personas sentadas. No sé en qué parte, pero pues bueno, no sé si en una casa, no sé, pero era como una tipo cabina con sillas, como una cabina chica, como de conferencias, pero había como 3 personas aparte de mí y que les iban haciendo preguntas. Entonces, cuando a mí me preguntan cómo me siento con la experiencia, empiezo mi voz a emitir otro tipo de voz que no era la mía, una voz estruendosa que hasta yo me asusté. Eso pasa en esa ocasión. ¿En qué idioma? No me entendía, ni yo misma me entendía en lo que yo estaba diciendo. No sabías qué era lo que estabas diciendo. No sabía, pero era una voz gruesa, estruendosa, y yo me asusté, me desperté y me asusté mucho. Me tocó también con reptilianos, me tocó... A ver, eso de por calma. Sí. ¿Vuelves a soñar y sueñas con reptilianos? Fueron en diferentes días y en años, ¿no? La cuestión de los sueños ahí, pero muy chistoso porque hubo sueños muy tranquilos, pero hubo otros sueños muy intranquilos, se puede decir pesadillas, con otro tipo de entidades. Seres, ajá. ¿Qué tipo de entidades has tú supuestamente soñado? Las esferas, en muchas ocasiones. Sí. Pero me llamó, lo que acabo de contar ahorita de las esferas me llamó mucha atención porque era como un tipo mensaje. Me tocó con grises chiquitos, como niños, pero no hacían nada. No, o sea, eran como benévolos también. ¿Qué te decían? ¿Qué fue lo que soñaste? Nada, absolutamente nada. Más nada. los veías. Caminando, nada más los veía. Ajá. ¿Y lo de los reptilianos que mencionaste es como...? No era agradable. No era agradable, pero No. ¿qué fue lo que viste? ¿Qué fue lo que soñaste? En la ventana de mi habitación. Parado, era uno chiquito como si fuera un niño, como lagartija. Porque tenía cola, tenía alas, ¿cómo era esa persona? Era verde. ¿Con escamas? Con escamas. Delgadito. Chiquito, no era grande, era como si fuera un niño. Flaquito, pero era reptilito. 70, 80 centímetros. Más o menos. Pero las manos, ¿tenían dedos? ¿Cuántos dedos tenían las manos? Largas las manos con dedos. Muy largas. Sí, ¿Con 3 dedos? pero la cara, lo que emitía, no recuerdo cuántos dedos. Yo nada más recuerdo la pura imagen y para mí fue muy... ¿Estaba vestido incómoda. o no estaba? No estaba vestido. No estaba. No ¿Le estaba veías vestido. cola? No le vi cola. No. Lo vi de frente, así nada más. Pero lo que me dijo, yo estando dormida, es como si hubiera estado despierta y dormida a la vez. Me dice, mira, despiértate. Quiero que veas lo que pasa cuando tú estás durmiendo. Entonces yo abro los ojos, pero yo dormida. Abro los ojos, yo consciente que estaba dormida. Claro. Abro los ojos y sin poder despertarme, pero yo visualizo mi ventana ya, este ser parado viéndome. Bueno, esto pasa cuando tú estás dormida. En pocas palabras, te estamos viendo. Ajá. ¿Era uno solo? Cuando me despierto y empiezo a gritar y le digo a mi esposo, era uno solo. Era uno solo, chico, delgadito, sin ropa, verde. Y cara pequeña. ¿Y fue lo único que te comentó? Fíjate bien lo que pasa cuando estás durmiendo. Esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa siempre cuando tú estás durmiendo, como intranquilizándome, que cada vez que yo duermo va a estar ahí parado viéndome. Entonces me intranquilizó. Empecé a tener colitis nerviosa, empecé a tener terrores nocturnos, empecé a sugestionarme, empecé a toda esa experiencia que yo había tenido. ¿Eso cuándo fue? Primero con estos seres benévolos de la Platillo, ¿qué fecha fue?
Luego sueñas con unos grises y luego con los lagartos, ¿no? Fueron en diferentes episodios, fue todo revuelto. Todo revuelto. Todo revuelto, sí. Ok. Entre 2012, 2013, 2014. Y ya 2015, 2016, y ya fue cada vez menos las experiencias, pero siempre, cada año, de perder 1 o 2 experiencias, de ver situaciones también. Aquí en la casa también de repente en convivios se enciende una luz, nos quedamos viendo, se apaga. O sea, tú estás en una reunión, en una fiesta normal, Sí, y de repente aparece algo en el jardín arriba, y lo vemos todos y se apaga en el mismo convivio, ¿no? Y sin explicación, pues ahora sí. La gente y que seguimos. comenta, ¿qué te dice? Pues, ¿Qué ¿qué no? sería? No sabemos. Entonces, se me pasó también platicarles, también me tocó ver descendiendo este tipo de entidades energéticas. Estaba en la casa de mi hermana, estábamos hablando de esto, eran fechas más o menos de diciembre del 2012. Entonces, cuando vamos saliendo de la casa de mi hermana, habiendo platicado, volteamos al mismo tiempo al lado izquierdo y vemos descendiendo, pero de lo alto como si fuera también un elevador. Yo me acordé en esa ocasión cuando vi a esa esfera blanca subiendo en el semáforo, pero subiendo directamente, sería como si fuera un elevador, pero en esta ocasión iba bajando y era naranja y era en la noche y se veía claramente, pero bien alineada y queda suspendida. Queda suspendida, se deja ver, dura algunos segundos suspendida, cuando de repente también empieza a bajar la luminosidad, se apaga totalmente, pero se deja ver lo que hace, ¿no? Como en caída libre y queda suspendida. Y en Molemon ya le platiqué, en Sedona también me pasó 3 situaciones ahí, también con esferas, que también me tocó ver en Sedona, Arizona. En Sedona. ¿En qué parte estabas de Sedona? Ajá. Me encanta Sedona, es místico totalmente. Sí, sí. Ahí hay portales. Bueno, en Sedona hay portales y además también hay una base extraterrestre. Ajá. Pero ¿qué te sucedió ahí en Sedona? Estábamos en el hotel y en la noche yo me voy a pasear al jardín, nos quedamos hospedados en un hotel que tiene un campo de golf muy grande, entonces estaba muy agradable el clima, salgo de mi habitación, me pongo a caminar. Y el cielo pues estaba muy bonito, estaba de noche y todo, cuando fijo mi mirada y se enciende una luz y se forma como una esfera, y lo que hace, se queda suspendida 1 o 2 segundos, se mueve y se difumina, deja como una estela de luz y se apaga. Eso es lo que hace, se encendió, se formó la esfera en el cielo y se queda y avanza y se queda y se ve cómo se mueve así y ¡pum!, se difumina. ¿Cuál ha sido tu experiencia más importante, la más fuerte que consideres que haya sido? La más fuerte, la que tuve afuera de mi casa, porque para mí realmente fue una interacción con esta entidad, y yo le digo entidad porque entiende perfectamente, no era un objeto, bueno, yo no puedo decir, para mí no era un objeto porque no actuó como un objeto, actuó como si fuera una entidad pensante en forma de energía. Tuvo reacción hacia lo que yo le dije, a su manera, Claro. pero la tuvo, Sentía. sentimientos, o sea, Sí, porque tú tienen, estabas hablando con razonan o no sé, tienen cierto inteligencia, pero no era ni en esa ocasión ni metálico, era energía. No era blanca, era una energía roja. La última experiencia que has tenido en el 2019. En este año no he tenido ninguna experiencia. 2018. 2018 en Sedona, lo que acabo de platicar, esta esfera, sí, esferas. Pero no hay comunicación con esas esferas. No, se dejan ver y se mueven y dejan esa estela, ¿no?, de luz. Que muchas veces uno puede decir, bueno, es una estrella fugaz o puede ser cualquier otra cosa, pero en este caso no, uno ve cómo se va formando y cómo va avanzando y se difumina, ¿no? ¿Me dices que tienes fotografías y videos? Tengo una fotografía de una entidad que tomamos unas fotografías aquí en el jardín de mi casa, y en una de las fotografías aparece una entidad.
En la habitación apareció también una entidad. En esa ocasión a mí no me tocó verla, le tocó verla a mi esposo. Era una cabeza luminosa que nos estaba mirando a plena 1, 2 de la mañana, suspendida, no tenía cuerpo, era el puro rostro grande, como el rostro de la fotografía que le voy a mostrar, Sí. pero ya en persona, ¿no? Y en mi habitación, mirándonos, era como una cara, mi esposo tan escéptico, pero ya después de todo lo que le tocó ver a él también y en eso que le tocó ver en la habitación, pues ya le cambió el parecer, ¿no? Ya no es Porque escéptico, ya creen todo ya esto. cree, sí, Claro. era como un rostro, él lo define así como prehistórico, como de la época de la caverna, eran las facciones muy Toscas. toscas, como si fuera un rostro muy antiguo. Con ojos, nariz, boca, todo. De luz. De luz. No Un sé si tipo suspendido o rostro sacando tipo la maya. cabeza. Él lo define así como la época de las nieves o una persona... Como cavernícola. Algo así, algo como esquimal, como un esquimal, como el rostro de un esquimal. ¿Eso cuándo le Muy sucedió? Eso pasó en el 2000, no sé si en el 2016, 2017. ¿Y esa ha sido la última experiencia que han tenido? Él Él. tuvo esa experiencia. ¿Y luego tú cuál ha sido la experiencia? La última fue en Sedona, que le acabo de platicar, en Sedona, fue en el 2018. A principios del 2018 también en un evento escolar de la escuela de mi hija, también me tocó, terminando el evento, fue para el lado de la Pepsi, eran unas canchas, era un evento infantil deportivo. Al final del evento veo hacia arriba y eran más o menos como la 1 de la tarde, como si fuera una dona luminosa, como con un aro en medio, pero como una dona, como plasma. E igual duró unos segundos y se difuminó. Se apagó. Pero paulatinamente, no como cuando vi la nave, que fue una experiencia así como si fuera un holograma y se apaga, se desaparece abruptamente así, ¿no? Esto no. Esto es paulatinamente como se va apagando. Oye, pues yo te quiero agradecer muchísimo el que nos hayas permitido grabar esta plática y sobre todo para que la gente tenga conocimiento de lo que está sucediendo. Yo estoy aquí en Hermosillo precisamente porque me han reportado una serie de fenómenos anómalos importantísimos y vengo a investigar todo esto. La verdad es impresionante todo lo que está sucediendo hoy en día y no en Hermosillo, sino en todo el mundo. Entonces esto es sumamente importante. Le agradecemos a nuestra amiga llamada Azul, Muchas porque gracias. así nos lo pidió, te agradecemos la invitación y vamos a agradecer que nos permitas tener una copia de esa fotografía para ponerla con esta grabación. Claro, Vamos sí, a seguir platicando con ella, pero vamos a cortar este audio. Te agradezco infinitamente en pequeña charla para nuestro grupo de La Otra Realidad. Muy amable, qué linda. Muchas gracias, igualmente muy buenas noches. Buenas noches.